aquel tiempo Jesús llega a casa con sus discípulos y de nuevo se junta tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No es fácil interpretar este fragmento del Evangelio de San Marcos. Una primera impresión, una primera lectura, diría que la familia de Jesús estaba en contra de él, o no creía en él, o no le apoyaba. Bueno, hay que ponerse en la época, en el contexto. Si Jesús recibía algún tipo de ataque, como de hecho ocurrió cuando le mataron, cabía la posibilidad, debido a cómo era la época, que la familia también recibiera ese ataque. Que no solamente acabaran con él o con sus discípulos, sino que acabaran también con su familia. Por lo tanto, es probable que una parte de esa familia estuviera alarmada, no solamente no creyera en Jesús, en su divinidad, sino que estuviera alarmada por las consecuencias. Hay que recordar que otra parte de la familia eran apóstoles de Cristo, es decir, Santiago el Menor, conocido como Santiago el Menor, que después fue obispo de Jerusalén, era primo hermano de nuestro Señor, y seguramente algún otro más. Así que la familia estaba dividida. Bueno, la Virgen María siempre estuvo al lado de Jesús, pero la Virgen María en este momento ya era viuda. Es probable, creo que se deduce de una primera lectura de este texto, que un sector de la familia de Jesús no creyera en él y estaba preocupado por lo que pudiera ocurrirles a ellos si había un ataque contra Cristo. Seguramente la frase que Jesús tuvo que oír muchas veces de boca de esos familiares fue: no te metas en líos, no te compliques la vida, no, cosas parecidas, ¿no? Al final había una preocupación por él y una preocupación por las consecuencias que podría tener. Bueno, esta es una primera lectura, puede haber otra, y es que la familia estuviera preocupada no por lo que a ellos les pudiera pasar, sino por lo que le estaba pasando a Jesús. No le dejaban ni comer. Es decir, este hombre al que queremos y en el cual creemos está pasándolo mal. Está siendo desbordado por su éxito. Al margen de que todos eran conscientes de que crecía la hostilidad por parte de la jerarquía de la religión judía y por parte de los influyentes fariseos, una hostilidad contra Cristo que iba en aumento, es que los hechos, en medio de este éxito, porque es un momento de éxito, no le dejaban ni comer, los hechos decían que Jesús estaba poniendo en peligro su vida, no por los ataques que pudieran venir, sino porque no le dejaban ni comer, no tenía tiempo de dormir, estaba siendo acosado. Es decir, pudiera ser, por lo tanto, que el interés de su familia fuera totalmente legítimo. Estaban preocupados por él. Mira, así no puedes seguir, estás acabando con tu vida, estás trabajando en exceso, te estás agotando, no, esto no puede ser, vas de sitio en sitio, no descansas, no comes, la gente te estruja, no puede ser. Por lo tanto, creo que hay dos lecturas de este texto, ¿no? Bueno, a mí me parece que en muchas situaciones, al margen de cuál fuera el interés de aquella parte de la familia que quería sacar a Jesús de Cafarnaún y llevárselo de nuevo a Nazaret, en muchas situaciones nos encontramos con una cierta hostilidad o incomprensión dentro de nuestras familias.
una hostilidad, una incomprensión que puede ser por nuestro bien, o por lo que ellos consideran que es nuestro bien, o que puede ser también porque les pueda perjudicar. Que tenemos que escuchar, no en todos los casos, afortunadamente, pero sí en muchos, tenemos que escuchar lo de que vas demasiado a misa, estás todo el día en la iglesia, o para qué te sirve ir tanto a misa si luego te enfadas, o incluso te estás complicando demasiado la vida. Yo recuerdo que a mí me lo han dicho muchas veces, ¿no? Me decían, eres un abogado de causas perdidas. ¿Por qué no eres un cura como los demás? Tienes que aceptar que las cosas son como son. Bueno, y lo decían, a mí por lo menos me lo decían con la mejor intención. Por supuesto, nunca hice caso. Pero no me molestaba porque sabía que la intención con que me lo decían era buena. Estaban pensando en mi bien, preocupado por mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer la voluntad de Dios. Hay que recordar aquel momento extraño también, en que nuestro Señor, siendo un adolescente, se quedó en el templo de Jerusalén mientras sus padres, José y María, regresaban a Nazaret. Y cuando se dieron cuenta y echaron en falta, fueron a buscarle. Al final, después de 2 días de preocupación, le encontraron en el templo y la Virgen le preguntó que por qué les había hecho eso. Jesús le contesta a la Santísima Virgen: ¿acaso no sabíais que yo debía estar atareado, preocupado en las cosas de mi Padre? Creo que eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre en primer lugar. Tenemos que estar preocupados, atareados, dedicados a las cosas de nuestro Padre, que es Dios celestial. Primero Dios. No hay que olvidarlo nunca. Primero Dios. El que ama a su padre o a su madre, a su mujer o a sus hijos, más que a mí, no es digno de mí, dijo Jesús. Primero Dios. Este primero Dios no significa que no tengamos que preocuparnos por nuestra familia o por nuestras obligaciones profesionales o por nuestra salud, porque incluso en el trabajo de la evangelización, la salud también tiene que ocupar un puesto. De lo contrario, ese evangelizador que se ha entregado sin prudencia, pues puede terminar rápidamente, en poco tiempo, agotado físicamente o agotado desde el punto de vista psíquico. Puede tener un estrés, un agotamiento que le impide seguir trabajando. La prudencia es una virtud que hay que practicar y que equilibra a las otras virtudes. Pero primero Dios, no hay que olvidarlo. Y ese primero Dios a veces implica aceptar las críticas de los nuestros que no nos entienden. Pidámosle al Señor que nos ayude. Que así sea.